El sistema visual es un sistema sensorial muy complejo que nos permite obtener mucha información de muy buena calidad y muy rápidamente. Por ejemplo, de un solo vistazo podemos distinguir la forma de un objeto, si está en movimiento, más o menos la velocidad a la que se mueve, la textura, el color, etcétera, etcétera. Y esto lo hace de manera continua. Entonces, por lo general, suele compararse el sistema visual con una cámara de fotos. Pero la comparación no es muy feliz, porque el sistema visual nos permite procesar las imágenes con una complejidad que ninguna cámara fotográfica y tampoco ningún programa puede lograr. Por ejemplo, una cámara fotográfica saca una imagen punto por punto de un objeto. El sistema visual, en cambio, nos permite extraer de una imagen en 2 dimensiones, como la que saca una cámara fotográfica, nos permite extraer información en 3 dimensiones. Entonces, en este ejemplo, en esta foto, podemos distinguir la profundidad de esta imagen. Sabemos que los árboles que están a la distancia, que se ven más pequeños, en realidad tienen la misma altura que estos que están más cercanos. Nos permite calcular un poco la distancia que puede haber de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Y todo eso a partir de una imagen en 2 dimensiones. Por otro lado, el sistema visual también nos permite distinguir a un mismo objeto visto desde diferentes ángulos con diferente iluminación, por ejemplo, y aún así saber que se trata del mismo objeto. Por ejemplo, en este caso, este perrito, sabemos que es el mismo en estas 4 fotografías, por más que el fondo haya cambiado, por más que el animal esté ahora de frente, de costado, sabemos que es el mismo animal. Eso a un programa de computador le cuesta mucho hacerlo. Lo mismo ocurre con nuestra capacidad para distinguir los componentes de una imagen o fotografía. En este caso, con solo darle un vistazo, podemos distinguir que hay gente vestida de distinta manera, podemos ver los papelitos flotando, un reloj acá en las propagandas, un número, y todo esto lo podemos distinguir rápidamente. En cambio, ningún programa de computadora lo podría hacer con la eficiencia con la que lo efectúa un ser humano. Cuando un programa de computadora intenta separar los distintos componentes, lo hace con muchos errores. Desde hace mucho tiempo, sobre todo en la filosofía occidental, se ha discutido si la realidad es lo que estamos mirando, es decir, si hay una realidad objetiva afuera de nosotros mismos, o si la realidad es nuestra percepción de lo que es el mundo exterior. Entre los siglos XVII y XVIII, los empiricistas británicos, como por ejemplo David Hume y John Locke, postularon que hay una realidad objetiva y nuestros sentidos son capaces de interpretarla. Entonces, para ellos, cuando uno mira, por ejemplo, un árbol, lo que nuestros sentidos hacen es una sumatoria de los diferentes componentes. Nuestros sentidos, por ejemplo, nuestra visión, va a distinguir los contornos del árbol, va a distinguir que hay colores, va a poner todo esto junto y da como resultado el árbol. A principios del siglo XX, un grupo de alemanes se opuso a esta forma de pensar. Entonces, ellos postularon que la percepción es un evento creativo. A esta escuela de pensamiento le llamaron Gestalt o de formas. Entonces, ellos postulan que la percepción es un evento creativo y que nuestra interpretación de lo que estamos mirando, por ejemplo, depende de un contexto. Para ellos, activamente estamos creando lo que percibimos. El cerebro tiene sus propias reglas para interpretar lo que percibe. Y ellos separaron algunas de estas reglas que modifican a nuestra percepción, o sea, modifican o estructuran a nuestra manera de percibir las cosas. Estas reglas que ellos proponen son, por ejemplo, la de la similitud. Imaginemos que vemos esta imagen y nos piden que la describamos. ¿Qué vamos a decir? Lo más probable es que digamos, bueno, esta imagen está compuesta por filas de círculos amarillos y filas de círculos azules. ¿Por qué? Bueno, según los principios de la escuela de Gestalt, lo que está ocurriendo es que el cerebro busca ciertos patrones. En este caso, el cerebro busca agrupar a los objetos por similitudes.
Entonces, ¿cuáles son los objetos que son similares? Los del mismo color. Por eso decimos, bueno, acá hay una fila, 2 filas, 3 filas, 4, 5, 6 filas. Pero en realidad los podríamos agrupar de cualquier otra manera. No hay una razón objetiva para hacerlo de esa forma. Podríamos decir, bueno, esto está compuesto por estos rectángulos. O podríamos decir, está compuesto por estos cuadrados. Da igual. Pero no, los agrupamos por similitud. También agrupamos objetos por proximidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, diríamos que esta imagen está compuesta por 5 columnas. ¿Por qué? Porque los círculos de cada columna están más próximos entre ellos que entre la columna siguiente. Nuestro cerebro agrupa esto y lo primero que nota es que hay columnas. Otra ley es la de la continuación. Estas leyes que rigen a la forma en que nuestro cerebro interpreta imágenes, ¿no? La otra es la de la continuación. Si nos preguntan cómo está compuesta esta imagen, lo más probable es que digamos, bueno, tenemos una curva que es la formada por A hasta C y otra que es la formada por B hasta D. Lo mismo en el caso de abajo. Diríamos que esta imagen es la curva AC y por otro lado una recta B. Nuevamente, este es un patrón que utiliza nuestro cerebro para agrupar cosas. Porque igualmente válido sería, esta es una imagen formada por B y A y C y D. Pero eso no tiene una buena continuación. Por lo tanto, siempre vamos a optar por lo que sí tenga una continuación, como es AC y B y D. Lo mismo ocurre en este caso. Si nos piden encontrar esta figura que está acá en la imagen superior, nos va a costar mucho hacerlo. En este caso, va a ser mucho más fácil. Casi de inmediato podemos distinguir que esa figura está acá arriba. ¿Por qué? Por el mismo principio de continuación. El cerebro inmediatamente busca y encuentra ese patrón, esa continuidad que está aquí. El cerebro ya tiene las reglas para que eso salte a la vista, le hace sentido, entre comillas. Otra de las reglas son la de la simetría. También en el caso de estos corchetes vamos a decir, bueno, hay 3 grupos de corchetes, por eso es la simetría que presentan. No vamos a decir, esto está formado por 6 líneas separadas. Y la ley del cierre, donde nuestro cerebro se encarga de cerrar las brechas o los agujeros que encuentra. Entonces, al describir esta imagen, uno probablemente diga hay un triángulo inferior y otro triángulo blanco arriba de ese triángulo que está abajo, pero la realidad es que este triángulo blanco está formado por espacios vacíos, básicamente, porque no hay ninguna línea que lo una. Sin embargo, nuestro cerebro cierra esas brechas y nos da la información que aquí hay un triángulo. Lo mismo con el de abajo. Uno podría decir, bueno, esto, ¿por qué es un triángulo si no está cerrado? Uno podría decir que esto no es un triángulo, que estos son 3 triangulitos. Por otro lado, también el cerebro organiza las imágenes en fondo contra figura. Nosotros segmentamos las imágenes para decidir qué es fondo y qué es figura. Y esto se hace de una forma consciente. En este caso, en este ejemplo de un cuadro de Escher, uno puede ver que hay lagartijas que son rojas, blancas y negras. Cuando uno se concentra en uno de estos colores, por ejemplo en las negras, uno puede ver lagartijas negras y todo lo demás pasa a ser fondo. En cambio, si me concentro en las blancas, el cerebro inmediatamente envía el resto de las lagartijas a las negras y a las anaranjadas como fondo. La figura pasa a ser la blanca. Entonces podemos concentrarnos para que algo sea fondo o figura, nunca las dos simultáneamente. Por supuesto, todo esto tiene un sentido evolutivo. Uno puede imaginarse un sentido evolutivo para estas reglas que el cerebro sigue. Si vemos un predador atrás de un árbol, por ejemplo, tiene sentido que el cerebro haga un cierre, que imagine la parte que falta. No tendría mucho sentido que el cerebro diga, no, yo hasta que no vea el animal completo, no me importa porque quizás sea solamente la mitad de la cabeza de un tigre, así que no me puede hacer ningún daño. Obviamente el cerebro tiene que de alguna forma cerrar esto, decir es un tigre y hacer algo al respecto. Lo mismo con los contornos. El cerebro evolutivamente uno puede imaginar que nunca ha visto un león cubista, entonces le importan ciertos contornos porque tienen significado con comida
o con peligro. Lo mismo pasa con nuestra capacidad de decidir qué es figura y qué es fondo. Yo rápidamente, si estoy mirando el pasto, tengo que poder decidir, bueno, ahora súbitamente he visto un tigre, entonces el tigre pasa a ser la figura. No puedo seguir concentrándome en el pasto con la misma intensidad que con el tigre, que es lo que importa en ese momento. Pero, así como evolutivamente son muy útiles estas reglas, también están propensas a errores, por supuesto. Es decir, el cerebro asume cosas que a veces pueden no estar ahí. Pero la idea detrás de todo esto es que el cerebro no está precisamente haciendo una fotografía y analizando las cosas con la máxima precisión posible. Tiene que analizar todo a una velocidad muy rápida. Tiene que basarse en reglas simples para sacar conclusiones muy rápidamente. Podríamos imaginar que está economizando de alguna manera la interpretación. Se basa en reglas rápidas para tomar conclusiones y hacer algo al respecto. Atacar, huir, lo que sea. Como el cerebro tiene estas reglas para interpretar lo que está observando, nosotros podemos engañarlo, entre comillas, con ilusiones ópticas. En esta ilusión de Ebbinghaus, uno percibe a estos dos círculos anaranjados como si tuvieran un tamaño diferente. Uno percibe el de la derecha como si fuera un círculo de mayor diámetro que el de la izquierda, si bien ambos tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Por qué? Nuevamente por el contexto. Este círculo parece más grande porque está rodeado por círculos pequeños, y este parece más chico porque está rodeado por círculos más grandes. Entonces, el contexto hace que percibamos estos dos círculos de manera diferente, si bien son exactamente idénticos. Y esto ha sido utilizado también para vender. Hubo un caso medianamente conocido de una compañía británica que vendía sillones y sofás y qué sé yo. Y no recuerdo bien si fue llevado a juicio, pero sí hubo un pequeño escándalo porque la compañía ponía a modelos o actores para vender estos sofás y digitalmente hacía a las personas más pequeñas para la foto. Entonces reducía también las personas. ¿Con qué objetivo? Bueno, para que sea más grande el sofá. Entonces después la gente los compraba y decía, este sofá es mucho más pequeño de lo que yo pensaba. Y fue un pequeño escándalo, pero un ejemplo de cómo se puede utilizar estas ilusiones ópticas para engañarnos, básicamente. Otro ejemplo también un poco clásico es el de estas dos mesas, donde la mesa verde parece mucho más larga que la roja, ¿no? La roja parece como un cuadrado y esta parece mucho más larga, cuando en realidad es la misma mesa, solamente que girada a 90 grados. Entonces la longitud de esta mesa verde es la misma que la longitud en el eje X de la mesa roja. ¿Por qué nos parece que la mesa verde es mucho más larga? Por el ángulo que forma. Este tipo de ángulo nos da la percepción de profundidad, de distancia. Entonces por eso nos engaña y pensamos que esta longitud es mucho mayor que esta. Y esto se puede ver muy bien en las ilusiones Ponzo. Por ejemplo, en esta imagen de estos dos, no sé qué son estas cosas, castores. Este animal de acá arriba parece mucho más grande que este de acá abajo. ¿Por qué parece mucho más grande? Por estas líneas convergentes. Las líneas convergentes crean una perspectiva y nos da idea de profundidad, de distancia. Entonces, si acá hay distancia, este animal tiene que ser más grande. Entonces lo vemos mucho más grande que este de acá abajo. Y la verdad es tan potente la ilusión que por más que lo sepamos, es difícil creer que este realmente tiene el mismo tamaño que este. Entonces yo recorté la imagen, o sea, saqué las vías del tren que son las que confunden, o sea, las que confunden al cerebro, por supuesto, y puse dos líneas paralelas y se puede ver perfectamente que el animal tiene el mismo tamaño. Entonces el cerebro ha sido engañado, entre comillas, debido a estas líneas convergentes. Y esto ha sido utilizado de manera muy perspicaz en el cuarto de Ames, que es un cuarto que viene a ser un trapecio y tiene una estructura en la cual esta persona que está a la derecha está al doble de distancia que el de la izquierda, que la persona que está a la izquierda. Y además hay un ángulo que hace que el techo por encima de esta persona sea más alto que donde está el techo que le corresponde a la persona que está a la izquierda. Uno, cuando observa el interior de esta habitación, lo hace a través de un agujerito muy pequeño, entonces nos permite ver solamente
esta parte de la habitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese agujerito nos permite ver una parte tan pequeña que nos quita las claves de perspectiva. Entonces no tenemos una idea clara de la perspectiva de la habitación. No podemos ver que este techo está más alto, que acá hay un ángulo, que esta persona está más distante. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, no tenemos pistas para calcular distancia. Entonces, como eso ha sido removido, nos parece que una persona es muchísimo más alta que la otra. Otra característica súper interesante del sistema visual, en realidad vale para todos los sistemas sensoriales, pero para el visual muchos de estos ejemplos se hacen más fáciles de ver, valga la redundancia. Otra característica súper interesante es cómo influye el conocimiento previo y las expectativas que tenemos de algo en cómo lo percibimos. Entonces, si miramos esta imagen, probablemente no nos dé mucha información de qué está sucediendo aquí. Lo mismo con este dibujo. Pero ahora fíjense qué pasa si yo agrego información extra. Si al lado de este dibujo añado este dibujo que parece un rostro, vamos a empezar a mirar el dibujo anterior como si fuera un rostro, por lo que hemos aprendido. Pero ¿qué pasa si en lugar de ese rostro hubiéramos visto este ratoncito? Bueno, ahora nos cambia la percepción. Y ahora esta imagen nos parece un ratoncito. Entonces cada vez que la volvamos a ver, quizás pensemos en el ratón. Por lo tanto, en ambos ejemplos, esa información nueva hace que cambie nuestra percepción de la imagen. La vemos de otra forma ahora. En el ejemplo anterior, si yo ahora agrego información nueva, claramente es la imagen de una persona, y cuando volvamos a ver esa imagen, ahora sí, de inmediato vamos a ver la imagen de la persona, el rostro y los hombros, etc. Esto lo añado porque me parece súper interesante, porque a veces pensamos en cosas que nos gustan, nos atraen, y a veces nos parece que lo que consideramos como atractivo o que tiene belleza es por el objeto en sí mismo y no por lo que lo rodea. Pero en el caso del arte creo que se hace como muy evidente que esto no es tan así, que lo que rodea al objeto que nos parece bonito o bello, lo que sea, es súper importante y a veces más importante que el objeto en sí, quizás. Pongo como ejemplo a este cuadro. Este es un cuadro de Rembrandt. Al parecer, en el mundo del arte hay gente que son expertos en artes y están dedicados a tratar de encontrar cuadros que están mal atribuidos. Es decir, cuadros que alguien posee, pero no sabe quién los pintó. Y quizás crean que los pintó alguien que no fue el pintor real. Entonces, a esos cuadros que están mal atribuidos se les llama durmientes en la jerga esta de los compradores de arte. Entonces hay compradores de arte, estos expertos, que antes, por ejemplo, iban a los mercados o a cualquier tipo de feria de arte para buscar estos cuadros durmientes, entre comillas. Hoy por hoy todo esto se hace a través de Internet. Entonces hay gente que está todo el día buscando en Internet a ver si alguien está vendiendo cuadros que puedan ser de un pintor famoso, pero que la persona que los vende no lo sabe. Entonces, este cuadro lo encontró un experto en arte que se dedicaba a esto, a encontrar cuadros durmientes, y lo encontró en una subasta online, ¿no? En una página web encontró que subastaban este cuadro. La persona que lo estaba subastando no sabía de quién era el cuadro, y lo estaba subastando por $800. Este experto miró el cuadro y dijo: esto me parece un Rembrandt, así que se lo quiero comprar. Entonces puso, no sé, mucho más dinero que el que pedía la subasta. Ahora, ¿cuál fue el problema en este caso? El problema en este caso es que otro experto en arte también vio la subasta y también pensó lo mismo. Este cuadro es de un pintor famoso, esto debe ser Rembrandt. Entonces también hizo una apuesta, propuso un monto de dinero más alto todavía. Entonces fue una guerra entre estas dos personas que sabían que ese cuadro probablemente era de Rembrandt y fueron subastando, fueron ofreciendo cada vez más dinero, hasta que uno de ellos compró el cuadro con $800.000. Imagínense que la subasta había empezado con $800. Esta persona compra el cuadro en $800.000 convencido que el cuadro era un Rembrandt. Finalmente resultó ser un Rembrandt y la persona que lo había comprado en $800.000 lo vendió por $5 millones al cuadro de Rembrandt. Por supuesto le podría haber salido mal, y por supuesto hay ejemplos donde sí ha salido mal. La gente cree que un cuadro es de alguien que es famoso y no lo era. Al final resultaba ser de un desconocido. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque este ejemplo es lo que nos pasa en la vida real muchas veces.
El cuadro, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo puede valer más o menos? Si el cuadro sigue siendo el mismo, no importa quién lo haya pintado. El cuadro debería tener un valor por lo que el cuadro es. No importa quién lo pintó, o cuándo lo pintó, o con qué motivo. Si lo que vale es el cuadro, pero no es así. Lo que vale es el cuadro hasta un punto. El contexto tiene un montón de valor. Que sea firmado por Rembrandt, este mismo cuadro, no es lo mismo que sea firmado por cualquier otra persona. Si nosotros nos regalan un cuadro y ese cuadro nos dicen que es de Van Gogh, uno puede decir, bueno, qué raro, la verdad es que no parece un Van Gogh, debe ser una etapa un poco extraña de él, pero bueno, buenísimo, tengo un cuadro de Van Gogh. Para nosotros, vamos a percibir ese cuadro de una manera diferente, o sea, muy diferente, que si nos dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ese cuadro que te dije de Van Gogh no era Van Gogh. En realidad, ese cuadro es de Pancho, que trabaja en una aseguradora, colecciona estampillas, le gusta sacar a pasear a su perrito caniche y le encanta tirarse en el sofá a mirar televisión. Entonces, de nuevo, eso le va a sacar mucho valor a nuestro cuadro. Pero no solamente valor material. Probablemente ya no nos guste tanto. Sin embargo, el cuadro sigue siendo el mismo. Lo que cambió es la historia detrás de ese cuadro, el contexto detrás de ese cuadro. Claro, no es lo mismo que este cuadro esté rodeado de la historia de un artista torturado que quiso hacer una sociedad de artistas con Gauguin y no funcionó y se cortó la oreja y después pegó un tiro, a que lo haya hecho Pancho en sus horas libres. Por cierto, no sé quién es la persona, espero que no me haga un juicio si ve esto. Pero bueno, el contexto importa y mucho. Entonces, siempre me dio un poco de gracia cuando uno ve las fotos en Instagram cuando tiene el hashtag de no filter, ¿no? Como que fue tomada sin filtro. Y yo entiendo que quiere decir que no usaron los filtros de Instagram, que no está como completamente procesada. Pero lo cierto es que esto no es real, ¿no? Entonces yo propondría hacer un hashtag que sea todo siempre tiene un filtro. ¿Por qué? Porque las cámaras no son todas iguales, entonces van a filtrar las fotos de una forma diferente. No todos vemos las cosas de la misma manera. Nuestras retinas no son todas idénticas. Nuestros cerebros no procesan la información de la misma manera. Y por otro lado, y como hemos visto, la información previa que tenemos y además cómo nos sentimos nosotros en ese momento van a hacer que las cosas las veamos de una forma u otra. Por lo tanto, todo siempre tiene un filtro. Y si hay un lugar donde eso es bien claro, es en el sistema visual.